Afortunadamente, la cirrosis tiene tratamiento. En este video le explicaré los cuidados necesarios para las personas con daño hepático crónico y, si se queda hasta el final, verá cómo es posible revertir incluso la cirrosis. Soy el Dr. Alejandro Sosa y esto es Hepatitis TV. Cuando hablamos del tratamiento de una enfermedad, habitualmente imaginamos píldoras, pastillas, medicamentos. Sin embargo, el tratamiento de la cirrosis requiere una mirada más integral que incluye hábitos de alimentación, actividad física y cuidados particulares para prevenir y tratar complicaciones. Este es el primero de 2 videos acerca del tratamiento de la cirrosis. En esta primera parte abordaremos aspectos de la alimentación, la actividad física, tratamiento de la enfermedad de base, prevención de infecciones y uso de medicamentos. Tenga presente que estos consejos no pueden reemplazar las recomendaciones de su médico tratante. Sin más introducciones, comencemos. Alimentación. En cuanto a hábitos de alimentación, tenemos que enfocarnos en varios aspectos. En primer lugar, bajar gradualmente de peso si hay sobrepeso u obesidad. Suspensión absoluta y permanente del alcohol, independiente de cuál sea la causa de la cirrosis. Incorporar abundantes vegetales, verduras de todo tipo, legumbres, alimentos integrales y frutas. Eliminar embutidos y cecinas. Al mismo tiempo, disminuir carnes rojas. Ojalá no comerlas más de una vez por semana. Evitar grasas de origen animal. Eliminar el consumo de azúcar y limitar la ingesta de carbohidratos procesados como harinas blancas. Limitar el consumo de sal, especialmente si usted tiene ascitis o edema, es decir, hinchazón del abdomen o de las piernas. Una buena noticia es que el café es un protector hepático, por lo que no es necesario que disminuya su consumo si es que le gusta. Actividad física. A partir de los 40 años, todas las personas comenzamos a disminuir la masa muscular en un ritmo de 1% al año. En pacientes con cirrosis, esta disminución es incluso más rápida y más marcada, por lo que es crucial que las personas con cirrosis tengan un programa de actividad física regular aprobado por su médico para evitar la pérdida de músculo. La actividad física requiere, por un lado, la mantención de actividad física día a día, para lo cual es recomendable caminar con el objetivo de llegar a 10.000 pasos todos los días. La mayoría de los teléfonos modernos cuentan con aplicaciones para medir la cantidad de pasos. Le recomiendo que instale estos programas y se acostumbre a utilizarlos. Por otro lado, se debe realizar algún tipo de actividad física formal, al menos 3 veces por semana, entre 45 y 60 minutos. Esta actividad debe incluir ejercicios de fuerza muscular con uso de bandas elásticas o pesas que permiten mantener o aumentar la masa muscular. Lo ideal es que estos ejercicios sean dirigidos inicialmente por un kinesiólogo o un preparador físico con experiencia, ya que el ejercicio debe iniciarse en forma gradual. En este momento quiero pedirle que se suscriba al canal y que le ponga un me gusta a este video. Es gratis para ustedes, pero es muy importante para el crecimiento de este canal. Diabetes. Las personas con cirrosis tienen más frecuencia de diabetes y la diabetes a su vez es un factor de riesgo para desarrollar cirrosis. Además de mantener una alimentación sana y actividad física regular, se requiere un estricto control de la diabetes para evitar que la cirrosis siga progresando. Tratamiento de la enfermedad de base. Un pilar clave del tratamiento de la cirrosis es la identificación de la causa de la cirrosis para comenzar con un tratamiento específico para ese factor. En el caso de la cirrosis por alcohol, el tratamiento es la abstinencia completa y permanente, lo cual es difícil en la mayoría de los casos, requiriendo de la ayuda de psiquiatra, psicólogo, alcohólicos anónimos y un apoyo familiar comprometido. Es importante entender que el abuso de alcohol es una enfermedad que no debe estigmatizarse. El hígado graso es una de las causas más frecuentes de cirrosis hoy en día y su tratamiento requiere un cambio radical en los hábitos de alimentación y actividad física. Las hepatitis virales crónicas causadas por los virus de hepatitis B y C tienen hoy en día tratamientos excelentes con medicamentos antivirales altamente efectivos que permiten suprimir o eliminar totalmente el virus. La hepatitis autoinmune es causada por una alteración del sistema de defensa del cuerpo que hace que su propio sistema inmune ataque a su hígado. En estos casos es muy importante el inicio de un tratamiento inmunosupresor en forma rápida para controlar el daño. La colangitis biliar primaria es otra enfermedad autoinmune del hígado en la cual se atacan las vías biliares pequeñas del hígado. Ocurre habitualmente en mujeres de edad media y también tiene un tratamiento con un medicamento que permite evitar su progresión. Prevención de infecciones. La cirrosis hepática es una condición que produce disminución de las defensas contra las infecciones. Por esta razón es clave reforzar su sistema inmune con vacunas
para prevenir estas infecciones. Tiene que determinar con su médico cuáles son las vacunas que debe recibir. En general, se recomiendan las siguientes vacunas. Debe recibir la vacuna de la influenza cada año, las vacunas de hepatitis A y hepatitis B. Desarrollar hepatitis A o hepatitis B en alguien que ya tiene cirrosis por otra causa puede descompensar en forma importante la función hepática y tiene incluso riesgo de mortalidad. Para ver si requiere estas vacunas, su médico pedirá exámenes de anticuerpos contra estas infecciones. Existe una vacuna que combina la protección contra ambos virus, hepatitis A y B, en forma simultánea. El neumococo es una bacteria que puede producir neumonía y meningitis. La vacuna contra el neumococo se recomienda en todas las personas con cirrosis para evitar estas infecciones que pueden ser muy graves. COVID-19. La infección por el coronavirus que ha provocado la pandemia que partió el año 2019 se asocia a una alta tasa de hospitalizaciones y mortalidad en personas con enfermedades hepáticas, especialmente cirrosis. Afortunadamente, la vacuna evita en gran porcentaje de los casos las complicaciones graves del COVID-19 en personas con cirrosis. Medicamentos. Es importante tener precauciones con el uso de medicamentos en personas que tienen cirrosis. Algunos medicamentos requieren ser utilizados en dosis menores. Se recomienda que evite antiinflamatorios como el ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno, ya que pueden producir úlceras en el estómago o en el duodeno y alterar la función de los riñones. Las benzodiazepinas como el diazepam, lorazepam o clonazepam también deben evitarse, especialmente en personas con encefalopatía hepática. Hay algunos medicamentos que frecuentemente producen toxicidad en el hígado. Entre ellos se debe señalar la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico. Los bloqueadores del ácido como el omeprazol o lansoprazol deben suspenderse a no ser que haya una razón médica que justifique su uso. Las estatinas como la atorvastatina o la rosuvastatina, que se usan para bajar el colesterol y disminuir el riesgo cardiovascular, son seguras en personas con cirrosis. Asimismo, la metformina, que se utiliza para el control de la diabetes, es también segura en la mayoría de las personas con cirrosis. Una pregunta frecuente de los pacientes, pero también de muchos médicos no especialistas, es qué medicamento usar para controlar el dolor. Por ejemplo, un dolor de cabeza o un dolor muscular o incluso luego de una operación. La primera línea de tratamiento para personas con cirrosis es el uso de paracetamol, teniendo la precaución de no usar más de 2 gramos al día, es decir, 4 comprimidos de 500 miligramos al día. Si esto no es suficiente, se puede agregar tramadol en dosis bajas ajustadas según tolerancia. En la segunda parte de este video abordaremos aspectos acerca del uso de suplementos naturales, las cirugías, la ascitis, la encefalopatía hepática, la hemorragia por varices, prevención de complicaciones, el trasplante hepático y la reversión de la cirrosis. Si quiere recibir un documento con un resumen visual de este video directo a su correo, por favor siga el link que está en la descripción. No olvide suscribirse al canal y dejar un comentario si este video le ha sido útil.